Si os gustan los retos relacionados con el podcasting, hoy os quiero hablar de un reto que lanzo cada agosto, aunque se puede repetir cada época del año, para hablar durante 30 días seguidos del podcasting que más os guste. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al otro lado del micrófono, donde el metapodcasting, o sea, un podcast que habla sobre podcasting, es el protagonista. Yo soy Jorge Marín, el que está al frente de EOB Productora, y hoy quiero hablaros del Reto Podcast 4. Para todos aquellos que no sepáis qué es esto del Reto Podcast, se trata de un reto que lanzo a través de las redes sociales cada año, normalmente en agosto, y ahora os explicaré el motivo, con 30 puntos a seguir para que todas las personas que quieran se unan y hablen durante 30 días seguidos de podcast y de podcasting en general. ¿Por qué lo hago en agosto? Bueno, pues en agosto normalmente es el mes, al menos aquí en España, más paradete en cuanto a movimiento podcastil, cuando más podcasts paran de emitir nuevos programas, cuando los oyentes desconectan porque se van de vacaciones, pero también es un buen momento para hacer nuevos descubrimientos. Y ahí es donde se me ocurrió la idea de, un momento, vamos a llenar todo agosto de conversaciones sobre podcasting. Menos el primer año del Reto Podcast, si no me equivoco, lo lancé en marzo, juraría. A partir de ahí dije, un momento, esto en marzo no encaja tan bien, vamos a lanzarlo en agosto para mover un poco, para azuzar el avispero y que más gente se una a este reto, el Reto Podcast, que va por su cuarta edición ya, y de paso a mí me sirva también para entretenerme durante todo agosto compartiendo, retuiteando y haciendo todo el mayor ruido posible a toda la gente que se une a este Reto Podcast. Ya digo, este es el Reto Podcast 4, hoy voy a repasar los 30 puntos de este Reto Podcast y además traspasaros mis respuestas para motivaros a participar en este Reto Podcast 4. No es necesario arrancar el Reto Podcast en agosto. De hecho, mucha gente se reengancha a él en septiembre porque es cuando otros lo acaban y al acabar ese reto retan a otra persona para que se anime y continúe sus 30 puntos. Hay gente que se lo encuentra el 14 de febrero y lo empieza el 14. Bueno, el 14 de febrero es una época de San Valentín, el 12 de febrero, y lo arranca para estar hablando durante 30 días seguidos. Hay gente que lo hace todo en un mismo día. Hace sus 30 respuestas, las hace todas de seguido, se pega al atracón y oye, pues bienvenido sea. Hay gente que lo hace en LinkedIn, gente que lo hace en Facebook, gente que lo hace en Instagram, gente que lo hace en Mastodon, gente que lo hace en Blue Sky, gente que lo hace en Telegram. Me da igual donde lo hagáis. Eso sí, si por favor lo hacéis y empezáis el reto, etiquetadme o avisadme para compartirlo allá donde sea posible y sobre todo para leer vuestras 30 respuestas, porque al fin y al cabo este Reto Podcast se hace precisamente para eso, para compartir qué podcast os gustan, cuáles son vuestros hábitos, qué opináis de ciertos aspectos del podcasting, en fin, que hablemos, que charlemos sobre podcasting y que motivemos que otros también lo hagan. Así que dejadme que abra la imagen del Reto Podcast 4 que lancé el pasado 1 de agosto y voy a leeros punto por punto. Aquí la tengo, punto por punto y respuesta por respuesta, cuáles fueron los 30 puntos y mis 30 respuestas que fui liberando del 1 al 30 de agosto. Y muchos de vosotros os preguntaréis, pero Jorge, agosto tiene 31 días. Bueno, da igual, porque esto se ajusta a cualquier mes del año. Febrero tiene 28 y aún así podéis hacer el Reto Podcast igual. Así que yo lo hago en agosto porque a mí personalmente me sirve como entretenimiento y también para que Twitter se llene de podcasting, pero vosotros lo podéis hacer cuando queráis. ¿Que lo queréis empezar mañana mismo? Pues mañana mismo. Os voy a dejar un enlace al tweet inicial donde está la imagen con esos 30 puntos para que la tengáis a mano quienes no hayáis participado en esta edición, en esta cuarta edición. Vamos a ver, el primero de los retos fue etiqueta a un consumidor o creador de podcast para que participe en el Reto Podcast 4. Y en mi caso etiqueté a
María Ángeles Núñez, y dije lo siguiente: para este primer punto del Reto Podcast 4 quiero etiquetar a María Ángeles, la culpable entre comillas, de que lo propusiera como primer reto el año anterior, el año del Reto Podcast 3, que me dijo, pues yo hasta que por aquel entonces lo hacía en el punto número 30, cuando acababa el reto, pero me dijo ella, lo ideal es que lo pongas el primero para que todo el mundo empiece a la vez y que se viralice, entre comillas, se comparta entre unos y otros y todos hagan el reto de la mano, no que sea cuando acabe, porque no todo el mundo lo acaba, y la verdad que llevaba toda la razón. Así que muchas, pero que muchas gracias, María Ángeles. Créeme que a partir de ahora siempre empezaré el Reto Podcast con este punto, y así tengo que hacer nada más que 29. El punto número 2 decía, ¿qué podcast estás escuchando hoy mismo? Bueno, pues el 2 de agosto yo estaba escuchando... Ahora mismo he retomado un capítulo sobre Logan de la mano de Cineboradas. Me han obligado, entre comillas, a parar para volver a ver la película, aunque ya la había disfrutado, pero quería refrescar antes de la sección con spoilers. Ojalá Marvel hiciera más como esta película. Y etiquetaba a los compañeros de Cineboradas que me agradecían esta escucha y este tweet. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué estás escuchando ahora mismo? Pues muchos, pero que muchos... muchas de las personas que aceptaron este Reto Podcast 4 compartieron el día 2 de agosto qué podcast estaban escuchando ese día. Que es una tontería, lo hacemos muchos a diario, pero ese día en concreto yo motivé a que mucha más gente lo hiciera. El punto número 3 decía, ¿cuál es el último podcast al que te has suscrito? Mira, pues este además me vino muy bien para estos lunes podcastero porque os lo traje hace 3 o 4 lunes. La última de mis suscripciones ha sido el podcast Anguita y Julio, un reportaje sonoro sobre la figura política y personal de Julio Anguita, coproducido por Cordópolis y eldiario.es. El punto número 3 dice, el punto número 4, ¿crees que el podcasting seguirá creciendo en 2024? Y aquí me tuve que extender en 2 o 3 tweets. Creo que seguirá creciendo, sí, pero con cambios en las tendencias, sobre todo en el ámbito corporativo, no tanto en el independiente. Por otro lado, la llegada de nuevos formatos y plataformas... Vale, punto. 2 pequeñas reflexiones. Permitidme que el punto de hoy lo desarrolle un poco más. Comienzan a entender las corporaciones o las empresas que el podcast no es un formato con un retorno ni directo ni inmediato, que se necesita tiempo para atraer y afianzar a la audiencia, y las apuestas de una sola temporada o en exclusiva no son fáciles o baratas de mantener. Por otro lado, aquí mirando al ámbito más independiente, que no amateur, si este año ya se ha visto el abandono de muchos que llegaron buscando un éxito inmediato simplemente por el hecho de hacer un podcast, esto se acentuará más todavía. Se suelen ver resultados a medio-largo plazo. Esto en cuanto al punto número 4. Vamos al número 5, que decía podcast de entrevistas favorito. Y yo puse... Me sabe mal elegir solo un podcast de este formato, ya que soy un consumidor habitual de varios, pero ahí está la gracia del Reto Podcast 4. Me quedo con las entrevistas, o más bien charlas, que hace César Rodríguez en Sin Razón Podcast. El punto número 6 decía... ¿qué empresa o entidad te gustaría escuchar en formato podcast? Y yo contestaba que me gustaría conocer las interioridades y trastienda de algún zoo o safari. Creo que exponer cómo es el cuidado, traslado y mantenimiento de los animales e instalaciones ayudaría mucho a este tipo de entidades y su comunicación. ¿Os apetecería lanzar vuestro propio podcast? Zoo Coqui, que es un zoo sostenible que hay en la provincia de Toledo, al que acudí este mismo año, que la verdad que os recomiendo mucho por el trato que reciben los animales y el cuidado que reciben, intentando que sea lo más alejado de los típicos zoos a los que estamos acostumbrados. Punto número 7. Pide a los podcasts que te siguen que respondan con sus últimos capítulos publicados y haz retweet a los 3 primeros. Y en mi caso, a ver si me contestó alguien. Sí. Punto número 7. El reto de hoy es una especie de competición. Los 3 primeros podcasts que me respondan con sus últimos capítulos se llevan un RT. Consultad el hashtag RetoPodcast4, ya que lo están haciendo varias personas más y no todos tienen esas 3 respuestas. Y me contestaron... A ver si lo encuentro. Los podcasts... Sagas, El vuelo de George y... La canastilla de mamá.
Disculpa, Rocío. Punto número 8. ¿Qué 2 podcasts te gustaría que se unieran en un solo episodio? Pues esto lo contesté indicando que me gustaría mi alma por un crossover entre Nadie Sabe Nada y Mae Mía, el podcast Regulinchi de Daniel Fez y Javi Sancho. Y la verdad que me gustaría, y muy mucho, un crossover con estos 4, pero además un crossover largo, de 1 horita no, 1 horita, media horita no, de un par de horas de hecho lo podrían hacer en directo y yo estoy seguro de que arrasarían en entradas. De hecho todos hacen shows por separado y arrasan en entradas, con lo cual vamos, sería un éxito abrumador. Punto número 9. Pide a tu podcast favorito que haya pasado en verano, que haya parado en verano, que grabe un episodio especial durante este agosto. Y aquí retaba a pensando en podcasts que hayan parado durante el verano y que les pueda proponer algo, ¿qué tal un Topal Games especial hablando de todo un poco sin que sea especialmente de videojuegos? Y creo que directamente no. A lo mejor hicieron alguno de sus spin-offs en agosto, pero no un Topal Games normal, clásico, por así decirlo, Classic Topal. El punto número 10, podcast narrativo o periodístico favorito. Y aquí respondí, voy a poner uno reciente de un caso que personalmente no conocía mucho y que misteriosamente tampoco he visto mucho por las televisiones. El enemigo, el crimen de la viuda de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Un podcast, si no me equivoco, producido por El País. El punto número 11 decía, ¿cuándo escuchas más podcast? ¿Mañana, tarde o noche? Y yo respondía que la verdad que no tengo una preferencia. Escucho podcast en cualquier momento del día. La pregunta sería, ¿cuándo no escucho podcast? ¿Durmiendo? Realmente al inicio sí, porque me pongo temporizador de unos 15 minutos y al despertar rebobino 14. Así que me sirven muy bien para dormir, o mejor dicho, para coger el sueño. Punto número 12. ¿Apoyas económicamente a algún podcast? ¿Cómo? Pues en mi caso respondí que no de manera recurrente, pero sí que me gusta comprar merchandising relacionado. Tengo una buena colección de camisetas, pegatinas, tazas, aunque hay que reconocer que muchas me las han regalado, devuelvo el detalle poniéndomelas muy a menudo y presumiendo de ellas para que todo el mundo conozca dichos podcasts. Punto número 13. El podcast más antiguo que recuerdas. Pues respondí que el más antiguo, Comunicando, de José Antonio Gelado, y el más antiguo que siga en activo, que se me venga a la cabeza ahora mismo, es Gravina 82 con Pablo y Arturo, que de hecho siguen grabando. Punto número 14. El podcast más nuevo que recuerdas. Pues tendría que poner a rebuscar mucho para sacar alguno que haya estrenado en la última semana, pero así el primero que se me viene a la cabeza es Vocación Docente, de Álvaro Terrón. El punto número 15 decía, felicidades, ya llevas la mitad del Reto Podcast 4. ¿Te está gustando? ¿Repetirías en un posible Reto Podcast 5? Pues sí, yo creo que sí. A ver, bastante contento con la participación de la gente en este Reto Podcast 4. Ya de por sí me supone un pasatiempo el hecho de crearlo a mediados de julio, de hacerlo durante todo agosto, y si encima veo que tiene aceptación, ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar repetir el Reto Podcast 5? Pues yo creo que lo deja todo claro. Punto número 16. Podcast conversacional favorito. Y aquí respondía que, como siempre, en estos puntos me cuesta elegir solo un podcast, pero ahí está la gracia. Mi conversacional favorito de este Reto Podcast 4 va para Los Tres Cuñados. El punto número 17 decía, ¿has descubierto algún nuevo podcast en este verano? Y respondía que sí, que han sido varios podcasts descubiertos. El último de ellos, del que hice una buena maratón regresiva, fue No es el fin del mundo. Anda, mira, este os lo recomendé hace muy poquito, la semana pasada. El podcast de El Orden Mundial, que analiza los temas que mueven la política internacional para intentar desentrañar, cómo funciona el mundo. Punto número 18. Recomiendo un podcast exclusivo de una plataforma. Y yo recomendaba, creo que sale en cada reto sobre podcast exclusivo, pero es que se lo ganan a pulso. Concepto Sentido también tiene un hueco exclusivo en mi corazón, y en mi frigorífico también, ya que tienen un hueco para algún queso manchego o algún tupper de atascaburras.
Esto lo tengo que retomar porque tuve conversación ahí con mi tocayo Jorge de Concepto Sentido, Jorge Gosman, que me dijo, mándame tu dirección y que me iba a caer algo, a ver si le contesto. Punto número 19. Pide nuevos podcasts a tus seguidores y haz retweet. Este es un punto muy similar al anterior. Hoy no es lunes podcastero, tampoco es miércoles para lanzar un nuevo Hablemos de Podcast. Por cierto, no os he hablado de esta iniciativa todavía por aquí. Es día 19 y en el reto Podcast 4 toca pediros nuevos podcasts para hacer retweet y darles difusión. Y en este caso, fijaos que no me contestó nadie. Así que, bueno, ahí se perdieron la oportunidad de estos retweets. Punto número 20. Tu presentadora de podcast preferido. Cada vez que tengo que elegir una favorita o favorito en el reto Podcast 4 me cuesta mucho, pero ahí está la gracia del reto. Mi host de podcast favorito va para Arturo González Campos por cómo sabe domar a la vez que soportar a sus bestias y sobre todo por el flow que desprende en cada arranque de podcast. Y le acompañé con un gif del propio Arturo levantando los brazos y la verdad que es un crack, hombre. A ver si algún día le traigo al otro lado del micrófono, que será un honor hablar de podcasting con él. Punto número 21. Haz un pantallazo del podcast que estés escuchando ahora mismo. Este es muy similar al punto número 2, pero bueno. Aquí de buena mañana escuchando a Santiago Pascual dando los detalles de su nuevo mini PC en el podcast Day to Day. Punto número 22. ¿Tu temática o nicho preferido al escuchar podcasts? Pues yo respondí que podría decir que la categoría humor es mi temática preferida, ya que escucho todo tipo de nichos, pero solo se quedan como fijos los podcasts que transmiten su info con un tono ameno, aunque no necesariamente sea humorístico. Así que tenedlo en cuenta esto para buscar nuevos oyentes, no lo digo solo por mí. Punto número 23. Agradece a tu podcaster favorito su trabajo diario. Y respondí que, aunque no es un podcaster, quiero destacar la labor que realiza desde hace tiempo la persona que hay detrás de Podcast Foro Coches, en este caso Podcast Foro Coches 2, que es su cuenta de Twitter, impulsando todo tipo de podcast tanto aquí como en Telegram. Sería interesante escucharle. Habrá que hacer que se pase al otro lado del micrófono en un reto Podcast 4. Y hay que decir que lo hablé con él, con este que se llama... No voy a desvelar su identidad secreta, es como el Batman de los podcasts. Se lo propuse, pero me dijo que no, que prefería seguir manteniendo su identidad en el anonimato. Punto número 24. ¿Consumes algún podcast exclusivamente en vídeo? De forma exclusiva no consumo ningún podcast en vídeo. Sí que en alguna ocasión, cuando sé que el creador lo emite en ese formato y hace referencia a algo visual, acudo al canal correspondiente, pero no creo que llegue ni al 1% de mi consumo habitual de podcast. Punto número 25. Podcast de ficción favorito. Aunque he escuchado muchas ficciones sonoras desde que salió, creo que jamás se me olvidará la experiencia de la presentación de El Gran Apagón. Me arrepiento enormemente de no haber ido al cierre que hicieron en el teatro Gimage, no sé cómo se pronunciará esta palabra, de Madrid. De hecho puse Madrid, madre mía, maldito corrector. Punto número 26. Un invitado que hayas escuchado en 2 podcasts distintos. A Ramón Nogueras lo he escuchado en multitud de podcasts que se me vengan a la cabeza: Buenos días Madresfera, A Micro Descubierto, Lo que tú digas radio y El sentido de la birra. Punto número 27. ¿Algún anunciante que recuerdes gracias a un podcast? Pues todavía recuerdo cuando contraté mi primer hosting en Red Corona, cuando con un código de descuento de Cafelog, y la acompañada de un GIF que han pasado 84 años. Y hombre, 84 no, pero 11 o más, 11 o 12 por lo menos sí. Punto número 28. ¿Escuchas podcast a velocidad acelerada? No, ni en los podcasts, ni en las series, ni en nada de nada. No tengo prisa por disfrutar del contenido, al contrario. Punto número 29. ¿Tu podcast favorito? Sí, solo uno. Debes elegirlo. Punto número 29. Como cada uno de los retos donde solo se puede escoger un podcast, este año mi voto va para Nadie Sabe Nada, como agradecimiento por la maratón regresiva que me he pegado este verano y que todavía no he terminado. De hecho, ha pasado un mes y pico,
Bueno, no, un mes no, porque si es el punto 29, es del día 29. Bueno, sí, cuando estéis escuchando esto, sí, ya habrá pasado un mes. Y todavía no me he terminado todos los capítulos de Nadie Sabe Nada. Por cierto, un abrazote desde aquí a Miafon. Y punto número 30, cierre final, haz retweet a tu primer tweet de este Reto Podcast 4. Y esto lo que era para provocar que el círculo se completase y que la gente viera todo el recorrido que ha hecho a lo largo de estos 30 puntos hablando de podcasting durante todo un mes. Lo definía de la siguiente forma: un verdadero placer realizar la 4ª edición del Reto Podcast viendo toda esa gente que se ha unido otro año más. Mola mucho ver el timeline lleno de gente hablando sobre podcasting y no solo sobre sus propios proyectos. Nos vemos en el Reto Podcast 5. Pero tú que estás escuchando esto, que todavía no has cumplido el Reto Podcast 4, entra en las notas del episodio, revisa los 30 puntos y únete al Reto Podcast 4 para que tu timeline se llene de podcasting y a mí me hagas un poquito más feliz. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.